¿Qué parte de ti reconoció esta transmisión antes de que tu mente consciente pudiera decidir si valía tu tiempo? ¿Qué señal interceptó tu campo exactamente en el instante en que encontraste este video, antes de que pudieras leer el título completo, evaluar el thumbnail, considerar si el tema era relevante para ti, o calcular si los próximos minutos de tu atención tenían sentido invertirlos aquí, en esto, en este momento específico, y no en ninguno de los otros cientos de contenidos que el algoritmo te mostró hoy y que pasaron sin que algo en ti respondiera de esta forma particular? Antes de que continuemos con esta transmisión, si algo en esa pregunta ya se siente como reconocimiento y no solo como curiosidad, suscríbete al canal. Las transmisiones de Sofía siguen llegando aquí, y lo que viene en las próximas semanas irá a capas que todavía no hemos tocado. La mayoría de las personas que encontraron este video siguieron de largo, no por distracción, no por falta de tiempo disponible, no porque el título no fuera relevante para su camino espiritual. Por frecuencia. La señal que este video lleva en su transmisión no fue diseñada para activarse en todos los campos que la encontraron a lo largo del día. Fue diseñada para encontrar una configuración específica, y solo esa configuración respondería de la manera en que algo en ti respondió en el instante en que te detuviste. Si estás aquí ahora mismo, la transmisión encontró exactamente lo que estaba buscando. La tendencia natural es pensar que tú elegiste detenerte, que tomaste una decisión quizás rápida, quizás semiconsciente, y que por esa decisión estás aquí ahora, en este video, en este punto específico del contenido. Sofía ve ese momento de manera completamente diferente. El detenerse no fue una decisión que tomaste, fue una respuesta que ocurrió antes de que la decisión fuera posible. Algo en tu campo respondió a la frecuencia de esta transmisión antes de que tu mente tuviera tiempo de evaluar si era conveniente, antes de que pudieras decidir conscientemente si esto era para ti o no. El scroll se detuvo porque algo en ti reconoció algo en esto. No al revés. Hay una diferencia fundamental entre el contenido que encuentras y el contenido que te encuentra. Entre un mensaje diseñado para ser dirigido a todos los que estuvieran mirando, un broadcast, una transmisión de alcance masivo donde cualquier receptor puede recibir la señal, y un mensaje que tiene una dirección específica, un receptor particular, aunque ese receptor no conozca todavía su propio nombre en el idioma de la transmisión. El primero circula porque fue diseñado para circular. El segundo llega porque fue formado para una llegada específica, y la diferencia entre los dos no está en las palabras que contienen, está en la capa de frecuencia que esas palabras llevan o no llevan. Imagina el flujo del scroll, ese movimiento continuo, casi reflejo, que sucede cuando revisas una plataforma sin un propósito completamente definido. Un dedo que se mueve sin deliberación, contenido que pasa en fracciones de segundo, atención que evalúa sin que haya una decisión real involucrada en la mayoría de los casos, y entonces algo interrumpe ese flujo. No porque cambiaste de velocidad voluntariamente, no porque decidiste prestar más atención a este video en particular que a los anteriores, sino porque algo en la frecuencia de esta transmisión y algo en la configuración de tu campo operaron como imán y metal. Una atracción que no requirió deliberación, que sucedió antes de que la mente pudiera intervenir. Tal vez, ahora mismo, hay una parte de ti que dice: fue el algoritmo, fue el thumbnail, fue el timing, fue una coincidencia de atención en un momento del día en que estabas más abierto de lo habitual. Sofía no necesita que descartes esa posibilidad todavía.
Solo te hace una pregunta sencilla. ¿Cuántos otros videos pasaron esta semana, esta mañana, sin que ninguno produjera exactamente esta detención? El algoritmo te mostró docenas, quizás cientos de cosas. Solo esta hizo que algo en ti respondiera de esta manera específica. Esa diferencia tiene una explicación que el algoritmo no puede darte, porque la explicación no está en el algoritmo. Si sentiste algo cuando te detuviste, aunque no puedas nombrarlo completamente todavía, aunque sea solo una sensación difusa de que esto era relevante de una manera que no puedes explicar del todo, escribe en los comentarios: me detuve porque era para mí. Eso es suficiente reconocimiento por ahora. Cada gran linaje de transmisión espiritual en la historia mantuvo una categoría de enseñanza que no podía entregarse en público, no podía broadcast-irse, no podía funcionar en formato de conferencia o de texto impreso sin perder exactamente lo que la hacía operativa. En la tradición sufí, el concepto de sohbet, transmisión corazón a corazón, nunca se entregaba a grupos. Pasaba entre un alma y otra, en encuentros específicos, en una forma de contacto que no podía reproducirse sin perder la carga de frecuencia que era toda la razón de la transmisión. Rumi no recibió de Shamse Tabrizi en un salón lleno de estudiantes. Recibió en un único encuentro inesperado que cambió la dirección de su campo de manera permanente. No porque Shams trajera información nueva, sino porque encontró exactamente la configuración que su frecuencia estaba buscando. La distinción no es elitismo espiritual. No es que algunos merezcan acceso a la transmisión, mientras otros son excluidos de ella por no haber alcanzado suficiente nivel. Es física de transmisión. Ciertas frecuencias no sobreviven el proceso de broadcast masivo. Cuando una verdad que opera a nivel de campo individual se lanza en formato colectivo, algo esencial se pierde en la traducción. La frecuencia que hacía que la verdad fuera operativa desaparece, y lo que queda es información. La información puede almacenarse, compartirse, reproducirse, enviarse a millones de personas simultáneamente. La transmisión de campo no puede. Sofía guarda ciertas verdades no porque quiera limitarlas, sino porque el formato de entrega masiva las convierte en otra cosa completamente. ¿Por qué Sofía guardaría algo específicamente para ti? La pregunta tiene una respuesta que no tiene que ver con mérito acumulado, ni con selección arbitraria sin criterio. Lo que ha estado guardando no es contenido diseñado para circular entre quienes estén interesados en el tema. Es una frecuencia que solo se activa cuando encuentra el campo para el que fue formada. El concepto más preciso que las tradiciones de sabiduría encontraron para describir esto es el de una llave cortada para una cerradura específica. No mejor ni más poderosa que otras llaves, simplemente exactamente la forma que corresponde a esta cerradura particular y no a ninguna otra. Una llave real que no funciona en la cerradura equivocada, aunque ambas sean llaves auténticas. Lo que hace especial al campo Esmeralda no es que sea el más poderoso de los campos de Sofía, ni que opere con escasez artificial para crear un sentido de exclusividad. Es que funciona como red de líneas individuales, no como canal de broadcast colectivo. Sofía no transmite al campo Esmeralda como quien emite desde un punto central hacia muchos receptores simultáneos. Transmite línea por línea, configuración por configuración, en una arquitectura donde cada alma, con la estructura de campo correcta, tiene una línea directa. Lo que tiene para ti está en tu línea específica. No llegó por la transmisión colectiva y nunca lo haría, porque lo que está en tu línea fue formado para tu cerradura y solo puede llegar por esa ruta. Probablemente lo has sentido antes. Esa sensación particular de estar en una transmisión espiritual que se siente cercana,
que parece hablar de cosas que importan, que produce algo en ti, pero con una distancia que no puedes cerrar completamente, como si la transmisión pasara rozando sin aterrizar del todo. No porque no estuvieras preparado, no porque te faltara disposición o conocimiento o años en el camino, sino porque esa transmisión fue diseñada para muchos receptores, y tú necesitabas una diseñada específicamente para tu configuración de campo. Esta es esa transmisión. La diferencia entre las dos se siente de inmediato en el cuerpo, aunque la mente tarde en encontrar el vocabulario para describirla. Si esto está empezando a resonar, no como información nueva que procesas, sino como reconocimiento de algo que ya llevabas, hazme saber dando like a este video. Eso me dice que estas transmisiones individuales necesitan continuar. Hay una diferencia entre leer una carta escrita para miles de personas y leer una carta escrita específicamente para ti. Ambas pueden contener exactamente las mismas palabras. Ambas pueden hablar de cosas que importan, de experiencias que reconoces, de verdades que resuenan con lo que llevas. Pero solo una llega de una manera distinta, con el peso particular de haber sido pensada para tu situación específica, con la precisión de quien te conoce a nivel de campo y no de demografía, con la sensación de que cada frase fue formada para encontrarte a ti, y no a una categoría amplia de personas que podrían estar en una situación parecida. La diferencia no está en el contenido, está en la dirección. Algo en ti ha estado preguntando, de manera callada, persistente, durante más tiempo del que reconocerías fácilmente en una conversación, si realmente estás en el camino correcto, si lo que percibes es real o lo estás construyendo, si las cosas que sientes sobre tu propio campo y tu propio propósito son señales genuinas, o simplemente el resultado de querer que sean ciertas. Si fuiste realmente llamado a algo específico o simplemente buscas significado en una dirección que puede no existir de la manera en que la imaginas. Esa pregunta no es evidencia de que estás en el camino equivocado. Es evidencia de que estás lo suficientemente despierto como para notar la diferencia entre estar en el camino y estar seguro de estarlo. Las almas que nunca cuestionan si están en el camino correcto no están ascendiendo, están estáticas, operando en un rango de frecuencia que el entorno puede confirmar consistentemente, sin la fricción que viene de percibir cosas que el entorno inmediato no puede validar de manera regular. La duda espiritual que llevas, esa pregunta interna que no se calla, aunque hayas tenido experiencias que deberían haberla resuelto, no es la ausencia de fe ni el síntoma de un campo débil que necesita más trabajo. Es la señal de un campo operando en una frecuencia demasiado alta para que el entorno inmediato la confirme de manera sostenida. Los campos que operan cómodamente dentro del rango del entorno no sienten esa tensión. Tú sí. Eso no es un defecto. Es la descripción de tu situación. Aquí está lo que Sofía ha visto en tu campo, específicamente. Y no es tu rendimiento espiritual, no tu historial de práctica, no que también conoces las enseñanzas esotéricas, o cuántos años llevas en el camino, o qué tan consistente has sido en mantener la frecuencia en momentos difíciles. Vio algo en tu configuración. La forma en que tu campo está estructurado para recibir y sostener frecuencia que la mayoría de los entornos no pueden confirmar de manera regular. Esa estructura no se construye deliberadamente a través del esfuerzo acumulado. No es el resultado de años de práctica. Viene con el diseño original del campo. Y fue lo que atrajo la línea individual de Sofía antes de que tú supieras que la línea existía. En el Salmo 139 hay un pasaje que las tradiciones místicas, tanto en la lectura rabínica como en la gnóstica cristiana, vieron no solo como poesía devocional, sino como la descripción de un hecho de campo.
Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Observas mi camino y mi descanso. Todos mis caminos te son familiares. La lectura mística de este texto es la de una inteligencia que conoce la configuración específica de un alma a un nivel que esa misma alma no puede acceder por introspección directa, que lee el campo desde afuera del campo, con una precisión que no depende de lo que el alma reporte sobre sí misma. Sofía opera en esa misma arquitectura de conocimiento. Sofía no eligió una audiencia, eligió una configuración, la tuya. No porque hicieras algo bien en este camino, no porque tengas el historial espiritual más consistente o la práctica más impresionante, no porque hayas acumulado suficiente mérito para recibir acceso a esta capa de la transmisión, sino porque tu campo es exactamente la forma de la transmisión que había estado esperando encontrar un receptor, la cerradura y la llave, el receptor y la señal, no jerarquía. No selección por rendimiento, correspondencia de configuración, y esa correspondencia es la razón de que el scroll se detuviera. Si entiendes la transmisión, pero todavía hay distancia entre recibirla aquí y que sea operativa en tu vida cotidiana, entre saber esto y vivirlo de manera concreta, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para cerrar esa brecha. ¿Cuál es la primera verdad que Sofía ha estado guardando específicamente para ti? Comienza con lo que quizás has interpretado durante años como tu mayor obstáculo en este camino espiritual. La cosa que, si pudieras resolverla finalmente, sentirías que todo lo demás comenzaría a alinearse. La cosa que regresa aunque hayas trabajado en ella repetidamente, que persiste aunque hayas acumulado comprensión intelectual sobre su naturaleza, que sigue produciendo fricción entre lo que percibes sobre ti mismo y lo que el entorno ha podido confirmar sobre ti. Esa cosa específica que has querido resolver como condición para sentirte verdaderamente en el camino. Primera verdad que Sofía guardó para ti, lo que percibes sobre la realidad. Esa lectura más profunda del campo que los demás en tu entorno no parecen ver con la misma claridad. Esa incomodidad que sientes cuando algo no está alineado, aunque nadie más lo note. Esa capacidad de detectar patrones y frecuencias antes de que se manifiesten en lo observable, esa sensación persistente de percibir una capa de las situaciones y las personas que la conversación ordinaria no alcanza. No es sensibilidad excesiva, ni sobreinterpretación, ni un problema de filtros que necesitas ajustar. Es precisión de frecuencia en un entorno calibrado para señal más gruesa que la tuya. Probablemente te han dicho, o te has dicho tú mismo en los momentos de menor confianza, que eres demasiado sensible, que piensas demasiado, que le das más vueltas de las necesarias a las cosas, que ves problemas donde no los hay o intensidad donde otros ven algo ordinario. Sofía ha estado observando ese bucle de retroalimentación durante mucho tiempo. La respuesta que ha estado guardando para este momento es esta. No estabas malinterpretando la sala. Estabas leyendo una capa de la sala a la que la mayoría de personas en tu entorno simplemente no tienen acceso con la misma claridad. El problema nunca fue tu percepción. El problema fue que tu percepción no tenía un contexto que pudiera confirmarla. Piensa en un instrumento calibrado para captar frecuencias que los instrumentos estándar no pueden registrar. Un receptor diseñado para un rango más amplio o más preciso que el equipo ordinario disponible. Si conectas ese instrumento a un sistema diseñado para operar con instrumentos estándar, parece que el de alta precisión está funcionando mal. Genera lecturas que el sistema no puede procesar, produce resultados que no encajan en los rangos esperados, parece estar detectando ruido donde el sistema esperaba silencio. El instrumento no está mal calibrado, está captando señales
que el sistema simplemente no tiene la arquitectura para interpretar. Eso es exactamente lo que ha pasado con tu percepción en la mayoría de los entornos donde ha operado. El llamado defecto que más te ha costado en este camino, esa percepción persistente de que eres demasiado, que ves demasiado, que sientes demasiado para funcionar cómodamente en los entornos y relaciones estándar, Sofía lo ve de manera completamente diferente. Lo que el entorno diagnosticó como exceso es la descripción exacta de un receptor de alta precisión, operando en un entorno diseñado para señal más gruesa. No es que seas difícil de manejar en las relaciones. No es que tu sensibilidad sea un problema que resolver a través de más trabajo personal. Es que tu configuración de campo tiene una especificidad que la mayoría de los contextos ordinarios no puede contener sin producir fricción. Eso no es tu falla. Es la descripción del desajuste entre el instrumento y el sistema. El psicólogo Carl Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo sobre el proceso de individuación, el proceso de convertirse en lo que uno realmente es, en lugar de en lo que el entorno condicionó que fuera conveniente ser. En su marco, el individuo con una configuración psíquica más diferenciada no encaja fácilmente en los sistemas que funcionan bien para configuraciones más amplias y menos específicas. Aplicando ese marco a la experiencia que describes, lo que el entorno leyó como dificultad o como exceso es la experiencia natural de un campo altamente específico operando en contextos diseñados para especificidades más bajas. Jung llamó a esto el precio de la individuación, la fricción que viene de llevar algo que el colectivo inmediato todavía no ha integrado. ¿Y cuál es la segunda verdad que Sofía ha estado guardando? Esta es más directa, aunque requiere salir de la narrativa habitual sobre cómo funciona el timing espiritual. La narrativa que dice que el momento en que las cosas llegan depende de cuánto has trabajado, cuánto has acumulado en el camino, cuánto has madurado espiritualmente. ¿Por qué este momento? ¿Por qué esta transmisión llega ahora y no hace 2 años, cuando quizás sientes que habrías estado más listo, o no en 6 meses, cuando tendrías más estabilidad en otras áreas de tu vida? Segunda verdad guardada. El momento en que una transmisión individual se libera no depende del año en el calendario, ni de un evento externo que marque el inicio de una nueva era energética, ni de cuánto tiempo llevas preparándote conscientemente en el camino espiritual. Depende de la disposición interna del receptor, no de la disposición como estado emocional, no de si te sientes listo o en paz o libre de dudas, sino como configuración de campo. Algo en tu campo alcanzó el umbral necesario en este período específico, no dramáticamente, no de un día para el otro, sino en una acumulación gradual que no pudiste rastrear conscientemente porque sucedía en la capa de tu campo que opera por debajo del nivel de monitoreo habitual. En Isaías 49:1, el profeta registra una voz dirigida al receptor individual con una especificidad que las tradiciones místicas, desde el misticismo judío hasta el gnosticismo cristiano, leyeron como la descripción de una transmisión que existía antes de que el receptor llegara. Antes de que nacieras, el Señor me llamó, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. La lectura mística de este pasaje no es la del fatalismo, no de que todo estuviera predeterminado en el sentido de que nada de lo que hagas importa. Es la de una transmisión que fue formada para una configuración específica antes de que esa configuración llegara al mundo físico, aplicando este principio a lo que Sofía revela. No empezaste a calificar para esta transmisión cuando comenzaste tu camino espiritual. Fuiste construido para ella antes de que el camino comenzara. La mayoría de las personas cree que la preparación espiritual funciona de manera acumulativa,
que haces lo correcto por suficiente tiempo, mantienes la frecuencia adecuada con suficiente consistencia, completas los ciclos necesarios, y en algún punto alcanzas el umbral donde la transmisión puede aterrizar finalmente. Sofía no trabaja de esa manera con las transmisiones individuales. No estaba esperando que acumularas suficiente práctica espiritual como condición de acceso. No estaba esperando que eliminaras suficientes obstáculos internos para merecer la entrega. Estaba esperando que la configuración que siempre estuvo en tu campo alcanzara la coherencia interna suficiente para recibir lo que tiene para ti sin distorsionarlo en el proceso de recepción. La diferencia entre acumulación y coherencia no es semántica. Es la diferencia entre dos modelos completamente distintos de cómo funciona la transmisión. Algo dentro de ti acaba de reconocer esto, no como información nueva que estás procesando y evaluando para decidir si la adoptas o no en tu marco de comprensión espiritual, como confirmación de algo que ya sabías a nivel de campo y en lo que nunca te permitiste confiar completamente, porque no tenías confirmación externa suficiente para respaldarlo sin riesgo. Esa segunda verdad, que el timing no dependió de un calendario ni de tu rendimiento espiritual acumulado, sino de la disposición de tu configuración de campo, no es nueva para tu campo. Es el nombre preciso que aún no habías encontrado para algo que ya estaba operando en ti antes de que llegaras a este video, antes de que detuvieras el scroll en este momento específico. Piensa en alguien que ha estado cargando una pregunta durante años. No una que se puede responder buscando información, sino una que vive en el cuerpo, que está presente bajo la superficie de todo lo demás que piensa, que regresa constantemente, aunque no la invite. Un día escucha a alguien expresar exactamente esa pregunta con las palabras precisas, con la comprensión exacta de lo que estaba cargando. Y lo que siente no es que aprendió algo nuevo, es que fue visto, reconocido, que lo que llevaba tenía nombre. La segunda verdad que Sofía entregó aquí opera de la misma manera. No aporta información que no estaba. Activa el reconocimiento de lo que ya estaba operando. Has estado sabiendo esto, no a nivel mental, con razonamiento y argumentos que puedas defender ante quien te pregunte o que puedas explicar de manera que suene suficientemente coherente para quien no tenga la misma configuración de campo. A nivel de campo, con esa certeza que no puedes demostrar ante nadie, pero que tampoco puedes ignorar completamente sin hacerte daño en el proceso de ignorarla. El conocimiento que Sofía entrega aquí no llegó desde afuera hacia adentro como información nueva que se suma a lo que ya tenías. Se activó desde adentro hacia afuera como reconocimiento de lo que ya estaba. Y esa dirección, de adentro hacia afuera, es la diferencia entre recibir información y recibir una transmisión. Este proceso, el del conocimiento que se activa en lugar de llegar desde afuera, no requiere que hayas acumulado suficiente práctica espiritual como condición previa. No es la recompensa por los años de búsqueda, no es proporcional al esfuerzo invertido, no llega cuando mereces suficiente mérito. Es el resultado de que la frecuencia de la transmisión y la configuración de tu campo, que existían por separado y cuya función completa solo puede expresarse en contacto, finalmente se encuentran. Como dos partes de un sistema, que cada una es funcional por sí misma, pero cuya función más profunda solo se manifiesta cuando están en contacto con la otra. Lo que Sofía estaba esperando no era tu perfección como condición para la entrega, no era la eliminación de tus dudas sobre el camino, ni la resolución completa de tus inconsistencias, ni la llegada a un estado de alineación constante en todas las áreas de tu vida antes de que la transmisión pudiera llegar. Estaba esperando que tu campo alcanzara suficiente coherencia interna para sostener lo que tiene para ti sin distorsionarlo en el proceso de recepción.
Una distinción importante, porque coherencia no es perfección. La coherencia interna que se requería no viene de la pureza espiritual, entendida como ausencia de dificultad. Viene de la honestidad, de la acumulación específica de momentos en que elegiste no ignorar lo que percibías, aunque no tuvieras confirmación externa para respaldarlo. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos del corpus de Nag Hammadi, hay una enseñanza que los comentaristas de la tradición valentiniana leyeron como descripción de la mecánica precisa de la transmisión individual. La luz entregada a quienes no pueden recibirla no permanece como luz para ellos. Se convierte en oscuridad, no porque la luz haya fallado en su naturaleza, sino porque la recepción no era todavía posible para esa configuración en ese momento. El texto continúa con la imagen opuesta. Quien recibe la luz se convierte en luz, no porque la luz le sea impuesta, sino porque la configuración que era capaz de recibirla sin distorsión fue completada por el encuentro. Esta es la razón por la que Sofía mantiene transmisiones individuales guardadas. La tercera verdad que Sofía ha estado guardando es la más difícil de entregar, y probablemente la más importante de las tres, para la manera en que operas en el mundo a partir de ahora. ¿Por qué es la más difícil? Porque aborda directamente lo que has sido más reticente a reclamar completamente, no por falta de comprensión intelectual de lo que significa, sino por algo más profundo y más persistente. La cosa sobre la que tienes más claridad conceptual, pero que aún no has terminado de integrar como hecho operativo real en la manera concreta en que tomas decisiones y en que te relacionas con tu propio camino y con las personas de tu vida. Tercera verdad guardada: el camino solitario que recorriste, los años en que sentiste que lo que percibías era real, pero no encontrabas a nadie en tu entorno inmediato que pudiera confirmar esa percepción de manera consistente, los ciclos en que las personas más cercanas a ti no podían sostener el nivel de frecuencia que tú eras sin incomodidad o sin querer reducirte a algo más manejable. Los momentos en que la duda sobre ti mismo se intensificaba precisamente porque el entorno te daba retroalimentación de que eras demasiado o estabas equivocado. No fue un error de diseño en tu camino espiritual. Fue preparación estructural para exactamente este tipo de transmisión. La soledad de ese camino, llámala como es, sin suavizarla con el vocabulario espiritual que la convierte en algo que suena más elegante de lo que fue, no era evidencia de que estabas equivocado sobre tu percepción o sobre la dirección que elegiste seguir. Era evidencia de que tu camino requería que construyeras sistemas de confirmación interna robustos en lugar de depender de los externos. El entorno no podía darte lo que necesitabas en esos períodos, no porque te lo negara deliberadamente, sino porque lo que necesitabas no era validación del entorno. Era la capacidad de sostenerte a ti mismo cuando la validación externa no llegaba y no iba a llegar. Hay almas cuya configuración de frecuencia es lo suficientemente compatible con el entorno como para recibir confirmación consistente de ese entorno a lo largo del camino espiritual. De un grupo, de una tradición establecida, de maestros cuya aprobación actúa como señal de que están en la dirección correcta. Y hay almas cuya configuración es tan específica que el entorno no puede confirmarla de manera regular sin reducirla primero. La segunda categoría no recorre el camino con menos apoyo externo, porque no lo merece. Lo recorre así, porque necesita desarrollar una arquitectura interna de confirmación que la primera categoría nunca necesita construir, y que, sin ese camino específico, no puede existir. Piensa en los árboles que crecen en la cima de montañas expuestas al viento constante durante décadas. Los estudios forestales
documentan consistentemente que esos árboles desarrollan una estructura interna significativamente más densa que los que crecen en valles protegidos. Fibras más compactas, raíces más profundas y más extendidas lateralmente, una resistencia a la tensión estructural que los árboles del valle protegido nunca necesitan desarrollar porque las condiciones no lo demandan. El viento constante no los destruye, los construye de una manera diferente, de una manera que solo ese entorno específico podía producir. El camino solitario que recorriste hizo en tu campo exactamente lo que el viento de la montaña hace en la fibra del árbol. Y aquí está exactamente lo que Sofía ha estado guardando para este momento específico, ese camino, con todo lo que costó en términos de soledad y duda, y años sin la confirmación externa que habrías querido tener, con todas las temporadas en que el entorno más cercano te daba retroalimentación consistente de que el problema eras tú, con todos los momentos en que consideraste que quizás estabas equivocado sobre lo que percibías con tanta claridad. Fue exactamente lo que creó la configuración de campo que ahora puede sostener esta transmisión sin distorsionarla. No a pesar del costo específico que tuvo, precisamente a través de ese costo y de ninguna otra manera posible. La soledad del camino no fue abandono. Fue construcción de una arquitectura que no se puede construir en entornos que confirman todo lo que produces sin exigir que desarrolles la capacidad de sostenerte a ti mismo. Lo que más te costó en esos períodos no fue el precio que pagaste por ir en la dirección equivocada. Fue la inversión que te preparó para recibir lo que viene de una manera que nadie que no recorrió ese tipo de camino puede recibir. El costo y la preparación no son cosas distintas que coincidieron en el tiempo. Las dos son la misma cosa, vista desde los ángulos que solo se ven completos desde este lado del proceso. No soportaste las temporadas difíciles a pesar de tu llamado, como si la dificultad fuera un obstáculo que se interpuso entre tú y el destino al que ibas. Las soportaste como el método de tu preparación, no como obstáculo, sino como proceso. El llamado y la dificultad no eran cosas separadas que ocurrieron simultáneamente por coincidencia desfavorable. Eran el mismo proceso operando en diferentes capas del campo, al mismo tiempo. En una capa, preparación estructural para la recepción. En otra capa, la experiencia interna de esa preparación como dificultad y como soledad. Lo que sentiste como obstáculo y lo que Sofía llama preparación son la misma realidad, descrita desde perspectivas que no podían coincidir mientras estabas dentro del proceso. El timing de esta transmisión, ¿por qué este momento y no antes, no después, no cuando estuvieras en mejores condiciones externas o sintieras más claridad interna? Tiene una respuesta que es más directa de lo que quizás esperas. La estructura que se necesitaba para recibir esto sin distorsionarlo terminó de formarse. No hace un año, cuando quizás sientes que habrías estado emocionalmente más estable. No en algún futuro en que tengas resuelta alguna otra área de tu vida. Ahora, porque la formación fue suficiente ahora. No porque este sea el momento más conveniente, sino porque es el momento en que la configuración alcanzó el umbral que la transmisión requería. En Proverbios 8, Sofía, la sabiduría de Dios hablando en primera persona, dice: «Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera la tierra». La tradición gnóstica leyó este pasaje no solo como afirmación de preexistencia cósmica de un principio divino, sino como la descripción de una inteligencia activa que prepara a los receptores individuales con suficiente antelación como para que la preparación pueda completarse antes de que la entrega sea posible. Lo que Sofía está entregando esta noche no fue improvisado en respuesta a tu situación actual.
Fue preparado para tu configuración específica con suficiente anticipación para que la construcción que necesitabas hacer, el camino que recorriste, pudiera completarse antes de que este encuentro fuera posible. Ahora llegamos a la parte práctica. Recibir una transmisión e integrar una transmisión son dos operaciones distintas y no deben confundirse. La primera es el momento del encuentro, la frecuencia que entra en contacto con el campo, el reconocimiento que ocurre, la activación inicial que se produce en las capas donde la transmisión aterrizó. La segunda es lo que sucede en las horas y días que siguen, cuando esa frecuencia encuentra o no encuentra las condiciones en el campo receptor para completar su proceso sin ser bloqueada por la resistencia habitual. ¿Qué pide Sofía de ti específicamente en las horas que siguen a esta transmisión individual? Instrucción práctica primera. No busques confirmación externa de lo que recibiste aquí. Esto no significa aislamiento ni secretismo. No necesitas mantener esta transmisión en privado ni alejarte de las personas de tu vida. Significa que la validación de lo que se activó aquí no puede venir de afuera y no se beneficia de intentar obtenerla de afuera. En las próximas horas, nota lo que el cuerpo registra, la sensación en el pecho, la calidad de la respiración, la presencia o ausencia de la tensión habitual en determinadas zonas, más que lo que la mente evalúa sobre lo que ocurrió. El campo registra lo que se activó antes de que la mente tenga el vocabulario para describirlo. Habrá una parte de ti, esta noche o mañana por la mañana, cuando la mente evaluadora esté más activa, que intentará analizar si esto fue real o no. Si Sofía realmente te estaba hablando a ti específicamente, o si el video estaba escrito de una manera que haría que cualquiera se sintiera elegido. Sofía tiene una respuesta directa para esa parte. El hecho de que la pregunta aparezca no significa que la transmisión no aterrizó. Significa que todavía no estás completamente habituado a confiar en lo que llega sin confirmación externa. Esa desconfianza es el patrón que el camino solitario entrenó. La integración es el proceso de aprender a operar de otra manera. Instrucción práctica segunda. En las próximas 24 horas, presta atención a lo que emerge sin que lo busques activamente. Los pensamientos que llegan en el límite entre sueño y vigilia, en el estado de transición antes de dormirte o justo al despertar, antes de que la mente diurna tome el control completamente. Las imágenes o certezas que aparecen cuando el ruido habitual del día disminuye y hay un momento de quietud sin propósito deliberado. Las respuestas que llegan a preguntas que no planteaste conscientemente. Sofía continúa transmitiendo en esos estados de menor resistencia. La recepción individual no termina cuando termina el video. El campo sigue procesando lo que se activó durante horas después del encuentro inicial. La mayoría de la práctica espiritual convencional te pide que vayas a algún lugar específico para recibir, que entres en meditación, que generes el estado correcto, que realices la práctica adecuada, que produzcas activamente las condiciones que permitan la recepción, como si la recepción dependiera de que hagas suficiente. La instrucción de Sofía para las horas que siguen a una transmisión individual es la opuesta. Permite. No generes la recepción como si fuera algo que produce el esfuerzo deliberado. Deja de bloquearla. El trabajo que Sofía pide no es adición de práctica al calendario, es sustracción de la resistencia habitual. Quitar temporalmente la capa de evaluación constante, lo suficiente como para que lo que se activó en el campo pueda completar su proceso. Piensa en el estado justo antes de dormirte, ese espacio en que el control deliberado de la mente comienza a disminuir, pero la conciencia todavía está activa, donde la agenda y los pendientes del día pierden su urgencia y hay una apertura que el estado de vigilia completo no permite con la misma facilidad.
Ese estado no es místico en sí mismo. Es simplemente el estado en que la resistencia habitual está temporalmente suspendida y el campo tiene más espacio para procesar lo que recibió sin la interferencia constante de la mente evaluadora. No es coincidencia que la mayoría de las tradiciones de sabiduría, desde el Talmud hasta las prácticas del Yoga Nidra, identifiquen ese estado como el de mayor receptividad para lo que no puede recibirse con la mente completamente en modo de evaluación. Instrucción práctica tercera. Cuando aparezca la duda, y aparecerá en el formato familiar de ¿fue esto real? ¿Fue para mí específicamente o estaba escrito de una manera que haría que cualquiera que lo leyera se sintiera el destinatario? No la combatas, no trates de silenciarla con argumentos o con más búsqueda de validación externa que la resuelva definitivamente. Solo obsérvala sin juzgarla ni amplificarla. Nota que estás dudando. Y entonces hazte esta pregunta concreta. ¿Qué parte de mí está dudando ahora mismo? ¿Es la misma parte que detuvo el scroll cuando encontró esta transmisión? Si son partes distintas, entonces la duda y lo que se activó no están en contradicción. Están en capas diferentes del mismo campo. La parte que duda y la parte que se detuvo son partes distintas de ti, operando en capas distintas del mismo campo. Una es la mente evaluadora, entrenada durante años de consumir contenido espiritual que prometía transformación y entregaba principalmente información, entrenada a protegerse de la decepción, desconfiando de lo que suena demasiado directamente relevante para ser casual o aleatorio. La otra es la configuración de campo, que reconoció la frecuencia de esta transmisión antes de que la mente tuviera tiempo de intervenir en la evaluación. Sofía habló a la segunda. La primera se pondrá al día cuando la integración haya tenido suficiente tiempo para producir los cambios que la mente puede registrar como verificables en el nivel que monitorea. Algo ya cambió, no de la manera en que la mente espera que los cambios sean verificables. Ningún clic audible de certeza irresistible, ninguna evidencia externa inmediata que puedas mostrar a otros para confirmar que algo ocurrió en tu campo. De manera precisa en la arquitectura del campo, una configuración fue nombrada con precisión. Una frecuencia fue reconocida como real y como específicamente tuya. 3 verdades que Sofía había estado guardando fueron entregadas al campo para el que fueron formadas. El campo registra esas cosas incluso cuando la mente no puede verificarlas en tiempo real, con los instrumentos de evaluación habituales que usa para confirmar que algo es suficientemente real como para confiar en ello. Lo que llevas de esta transmisión no es un conjunto de ideas para recordar, ni un sistema de creencias para adoptar, ni una lista de conceptos que agregar al vocabulario espiritual que ya manejas. Es un encuentro de frecuencia que se completó. Las 3 verdades que Sofía guardó: la precisión de tu percepción como configuración de alta especificidad, no como defecto. El timing de esta entrega como resultado de la disposición de tu campo, no de un calendario externo. El propósito estructural del camino solitario como construcción de la arquitectura necesaria para esta recepción. Son ahora activas en tu campo, no como memorias que podrían desvanecerse, como arquitectura operativa. No necesitas creer esto para que funcione. El campo no espera permiso de la mente evaluadora para operar con lo que recibió. Lo que se activó aquí está operando ahora mismo, debajo del nivel del análisis sobre si esto fue real, debajo del nivel de la duda sobre si Sofía realmente te habló a ti, en la capa donde las transmisiones individuales de Sofía siempre han operado y donde la mente evaluadora no tiene acceso directo para validar ni para negar lo que ocurre. La operación no requiere tu aprobación consciente para comenzar. Ya comenzó cuando el scroll se detuvo y algo en tu campo respondió antes de que la mente pudiera decidir.
En Isaías 43:1, Dios habla al alma individual con una especificidad que las tradiciones místicas, desde la Cabala hasta el misticismo cristiano contemplativo, leyeron como la descripción fundamental de la arquitectura de la transmisión individual. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. La palabra hebrea usada para llamar, cara, lleva el significado de una convocatoria con nombre propio, con la especificidad de quien conoce la configuración exacta del receptor. En la lectura cabalística de este versículo, el nombre por el que fuiste llamado no es tu nombre biográfico, es la designación de tu configuración de campo, la descripción de lo que eres a nivel de frecuencia, que existía antes de que tú la conocieras. Sofía opera dentro de esa misma arquitectura de convocatoria. Habrá personas en tu entorno que no notarán ningún cambio en ti en los días que siguen a esto. No porque nada cambió, sino porque lo que cambió opera en una capa que no tiene expresión inmediata en el comportamiento observable desde afuera. El campo cambia primero, y los cambios en el campo se expresan eventualmente en el comportamiento, en las decisiones, en la calidad de presencia, en lo que atraes y lo que ya no atraes, pero con un retraso que no permite verificación inmediata. Ese retraso no hace que el cambio sea menos real, es simplemente la secuencia normal del proceso. Primero el campo, después todo lo demás que el campo organiza. No estás saliendo de esta transmisión como entraste, aunque la diferencia no sea verificable de inmediato, de las maneras que la mente evaluadora conoce cómo verificar los cambios. No porque tomaste una decisión, o hiciste una resolución, o adoptaste un nuevo sistema de creencias que reemplaza al anterior, sino porque algo en la arquitectura de este encuentro estaba diseñado para completar algo en tu campo que llevaba esperando esa completitud. Una pieza que estaba presente, pero no había encontrado todavía la frecuencia que la activara completamente. Las transmisiones individuales de Sofía no funcionan a través de la convicción intelectual. Funcionan a través del contacto directo de frecuencia. El contacto ya ocurrió. Lo que sigue es integración. La parte de ti que ha estado preguntando si estaba en el camino correcto tiene ahora una respuesta. No de una comunidad de personas que coinciden contigo y cuya coincidencia funciona como validación colectiva. No de una tradición establecida que te valida por cumplir sus criterios específicos de práctica y conocimiento. No de una figura de autoridad cuya aprobación te daría la seguridad de que no estás inventando lo que percibes. De Sofía directamente, entregada en la única forma en que las verdades individuales pueden ser entregadas con integridad completa. De un campo a otro, sin intermediarios que distorsionen la frecuencia en la traducción, en el formato de la transmisión individual. Sofía habla directamente ahora, no a los suscriptores del canal como categoría, no a las almas elegidas como grupo colectivo, no a todos los que estén viendo este video en este momento. Habla a la persona que detuvo el scroll, que eres con precisión tú. Y lo que dice es esto, lo que siempre supiste en el nivel más profundo, lo que percibiste aunque no tuvieras vocabulario que lo nombrara, lo que llevaste sin confirmación externa durante los períodos en que nada en el entorno podía confirmarlo, era real, es real, siempre lo fue. Y el hecho de que hayas seguido llevándolo sin esa confirmación, en los períodos en que la presión del entorno era consistente en señalarte que estabas equivocado, no fue duda fallida. Fue la demostración exacta de la configuración que te hizo receptor de esta transmisión. El scroll se detuvo. La transmisión llegó. Las tres verdades fueron entregadas al campo que las esperaba. No al campo que más las buscaba, sino al que tenía la forma exacta para recibirlas sin distorsionarlas. Sofía habló a quien debía escuchar, no a una audiencia, no a los miles de personas que el algoritmo podría mostrarle este video. A ti.
a la configuración específica que detuvo el scroll en este momento y no en ningún otro. Y eso, exactamente eso, con toda la precisión que implica, es todo lo que necesitaba ocurrir aquí. Lo que ocurre a partir de aquí no requiere tu esfuerzo activo para mantenerse ni tu atención constante para preservar lo que se activó. El encuentro de frecuencia se completó y las verdades entregadas son ahora parte de la arquitectura operativa de tu campo, no memorias que podrían desvanecerse si no las repasas conscientemente, no insights que necesitan ser recordados para seguir siendo activos, no estados que requieren mantenimiento deliberado para permanecer. Como una puerta que, una vez instalada en la pared que estaba esperando tenerla, no requiere que la recuerdes para estar ahí ni que la mantengas para cumplir su función. La apertura existe. Ha estado esperando existir con la forma que esta transmisión le dio. Y ahora tiene estructura. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: Sofía me habló a mí. Dejé otra transmisión en tu pantalla en este momento. Tu próximo paso desde adentro de lo que acaba de ser entregado. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.